Familia, este ciclón me ha afectado más personalmente porque mi marido desapareció en mitad del ciclón. La verdad que no me sentí tan sola después de que todo el mundo se volcó para buscarlo porque estaba perdido y yo... Se lo llevó el mar. Y es que encima que hay mar por todos lados. Yo se lo llevó el mar. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo lo busco? Está la gendarmería triangulando su localización. En esta ocasión os traigo a una aventura que yo he podido vivir, que vamos, como nunca me ha pasado. No sé si os habéis dado cuenta, si lo sabíais, si lo habéis oído en las noticias, pero ha pasado por el Caribe y sigue pasando, vamos, pero ahora por la isla de Guadalupe ha pasado el ciclón Philip. Y este ciclón, el famoso Philip, ha venido súper fuerte y súper lento, ha pasado por la isla de Guadalupe. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues un desastre en la isla. Yo en este vídeo os voy a contar un poquito cómo lo he sufrido yo, porque no pensaba que lo iba a sufrir de esta forma. Y os voy a intentar enseñar cómo están quedando las carreteras y el estado general de la isla. Yo tengo que dar gracias que en la vivienda en la que estamos no ha pasado absolutamente nada, la verdad que bien, como está en altura y tal, pues todo bastante bien, pero las carreteras han sufrido lo insufrible. Familia, como podéis ver, os he traído hacia una de las zonas más afectadas de la isla, que aquí era una carretera de doble carril y ahora pues como podéis ver solo hay un carril y están intentando reforzarlo. Familia, este ciclón me ha afectado más personalmente porque mi marido desapareció en mitad del ciclón. Como ya os estaba diciendo, todo empezó... Es que todo parece súper esperpéntico y súper que me lo estoy inventando, pero vamos, lo sufrí y ahora me río, pero porque ya todo ha pasado y Dios no ha querido que vaya la cosa más. Pero en su momento, lo que pude sufrir en la noche que pasé la de ayer, no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, vamos. Resulta ser que como él sale normalmente de trabajar a las 6 de la tarde, todo empezó a llover hasta sobre las 5, así que nosotros vivimos en una cuesta súper cuesta y yo veía que el agua bajaba, pero en plan como un río y encima con piedras encima, que es que yo oía el bum de las piedras que se estaban arrastrando debido a la abundancia del agua. Y digo, ya verás tú, este va a venir de trabajar y es que no va a poder ni subir la cuesta porque una de estas piedras te da en el coche y adiós. Entonces le llamo en su trabajo, le digo, ¿vas a venir o no vas a venir? Porque es que esto está ya muy mal, no sé si vas a poder subir a casa. Y entonces habló con su jefe y vieron que como ya estaban en la alerta roja, que la verdad que esto lo hicieron bastante mal en Guadalupe, lo de poner lo de la alerta roja bastante tarde, porque estuvieron todos estos días en alerta naranja y hasta el último momento no pusieron la alerta roja. Bueno, pues en el último momento la alerta roja, y cuando yo le llamé, habló con su jefe, sus compañeros, bla, pues todos salieron en ese momento, pero ya era súper tarde porque ya salieron a las 6 menos cuarto. Salieron un cuarto de hora antes del trabajo. A todo esto que me iba llamando por el camino y yo, pero vas a venir, estás en camino, y dice que sí, que estoy del camino, pero empezó a llover de unas formas y yo no sé si va a poder llegar, porque estaba horriblemente mal. Cojo y me llama y me dice, oye, que es que no puedo pasar porque se encuentra justo con lo que se acabó de enseñar del trozo de carretera que se ha roto la mitad de la carretera y con la corriente que había ahí de agua, pero una masa horriblemente grande de agua, pues no podía atravesarla. Familia, como no podía atravesar esa masa de agua, me llama, me dice, la carretera se ha roto directamente, está rota, no puedo pasar, voy a intentar coger por otro camino, dar
coger la nacional y volver por otra carretera para poder llegar a lo que es nuestra casa. Le digo, vale, pero resulta que el tramo que iba a coger no tenía muy buena cobertura. Y digo, ¿cómo vas a hacer? Me dice, nada, va a ser rápido, a poco que pase el tramo sin cobertura te vuelvo a llamar, no te preocupes. Yo, vale, hasta ahí, vale. ¿Qué pasó? 3 horas de ausencia de marido. Yo ya no sabía qué pasaba, qué ha pasado, qué no ha pasado. Nosotros en donde vivo pues tenemos todos los vecinos un grupo de WhatsApp en el que hablamos. Y yo veía pues que los vecinos iban hablando y que iban poniendo cara y preguntaban, ¿tu marido cuando entra ha entrado? ¿Qué ha pasado? Y yo que es que ya no sé nada de él. Venía por el camino, no podía pasar y se volvió para volver por otro camino, pero yo ya no sé nada, absolutamente nada de él. Claro, se empezaron a preocupar entre todo esto, rayos, relámpagos. Bueno, Dios sabe todo lo que sufrí y viví en ese momento sola en casa. Familia, todo esto que yo empiezo a paniquear, a ver qué es lo que ha pasado con este señor y de repente uno de mis vecinos manda en el grupo que hay 2 coches justamente en la zona donde a mí me dijo última vez que iba a estar él, que se los ha llevado la corriente y están en el mar. Y yo, ¿qué? Le llamo a mi vecino y le digo, ¿será que es el coche de mi marido? Y me dice, no te lo puedo asegurar. Yo lo único que sé es que son 2 coches que han acabado en el mar, pero lo único que dice que no hay víctimas, que tiene unos vecinos que conoce él, que viven por ahí, unos amigos y bla, y que le han dicho que nadie había en los coches, pero que 2 coches han acabado en el mar. Y yo, ¡oh, madre mía! A ver si es él, no es él. Bueno, yo ya estaba entrando que ya no sabía dónde, si salir. Digo, salgo, no salgo a buscarlo, pero con el torrencial que había, digo, es que no voy a llegar ni abajo de la calle, con el de se me va a llevar el agua. Mi vecina me decía, no seas loca, no salgas, que es que se te va a llevar la corriente, y luego imagínate que llega él y no te encuentra en casa y sale a buscarte, entonces esto va a ser un no parar. Date tranquila, que va a aparecer, y yo, ya verás, no conozco a nadie, bueno, conozco a los de su trabajo, ya he estado con ellos y tal, pero no tengo sus contactos, ni sus redes sociales, ni nada. Y yo, ¿cómo me voy a poner ahora en contacto con ellos para que me digan cualquier cosa? Y resulta ser que también esta gente es súper así, que todos sus nombres en las redes sociales no tienen nada que ver con su nombre, así que imposible encontrarlos. Y yo, ¡oh, madre mía! Cojo, y uno de mi vecino este que me mandó el de los coches, me dijo, espera que voy a ver si te puede ayudar a localizarlo. Resulta que él conoce y es amigo de otro que trabaja en el mismo sitio. Y le llama, le dice, oye, que es que fulano de tal ha desaparecido y no sabemos nada de él. Y a todo esto que ha habido por ahí muchas llamadas de teléfono, que el jefe de mi marido me llama y me suelta, ¿eres la señora de tal? Sí. ¿Ha entrado en casa? Yo, no. ¿Y la última comunicación que has tenido con él? ¿Dónde es? Le indico al señor la última posición que me dijo él que estaba. Le digo, es que encontró la carretera cortada porque ya no hay carretera básicamente y se volvió. Y desde entonces yo ya no sé nada de él. Me dice, no te preocupes, vamos a llamar a la gendarmería para encontrarlo. Pero tú no te preocupes, que seguramente se habrá quedado sin cobertura o lo que sea. Y yo, vale. Me llama otra compañera de él, me dice, de mi marido, y me dice, no te preocupes porque ya hemos hablado con la gendarmería, pero la han estado llamando y no cogí yo. Eso ya lo sé, que no tiene cobertura. Y me dice, sí. Y a lo que pasa es que al final está la gendarmería triangulando su localización para ver en los últimos sitios donde ha podido estar para poder localizarle, y que han estado dando una ronda donde tú has dicho y no han visto el coche. Y yo, ¡ay, madre! Y yo ya a punto de morir, claro está. Yo sola aquí en Guadalupe con un marido perdido en la jungla o tirado en el mar o vete tú a saber qué, sin poder comunicarme con nadie porque ya esas horas eran sobre las 9 y pico de la noche, o sea, ya eran las 6 de la madrugada, o sea, las 3 de la madrugada en España, donde está mi familia. A todo esto que me dio totalmente igual y llamé a mi madre. Evidentemente que yo tenía que llamar a mi mamá para que me ayudase a solucionar esto. Yo llamo a mi señora madre y evidentemente la pobre mujer estaba durmiendo, que eran las 3 de la mañana, y claro, se ha quedado en plan de, ¿qué vas a hacer? Y yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo ni idea de lo que voy a hacer.
si es que ha desaparecido, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Pero has llamado, no sé qué, y yo que sí, que lo está buscando ya la agenda mía, lo está buscando, ya lo saben en su trabajo, no sé qué, y yo... Me dice, pues tú por lo menos no salgas de casa, a ver si también te va a pasar a ti algo. Y entonces, ¿qué hacemos? Que entre que llegamos y no a Guadalupe ya te has muerto 600.000 veces. Pues bien, entonces, así de repente me suena un teléfono que no tengo. Cojo, digo, uy, aló, y hace, hola, ¿qué soy yo? Yo, ¿dónde estás? Y dice, nada, que es que nos hemos atascado, he intentado coger la nacional como te he dicho, pero era imposible, dice, había unas cataratas de al menos que bajaban de 6 metros de altura, dice, era horrible, dice, de hecho, el coche que estaba justo delante de mí, dice, se lo llevó el agua, dice, se lo llevó al agua, al mar, dice, delante de mí, dice, y mi coche también se estaba girando, como que se lo estaba llevando la corriente, dice, y aparte de que se me ahogó el motor. Había tanta agua que le estaba entrando por la puerta del coche y se le ahogó el motor. Entonces me dice, yo no sé cómo, el primer reflejo que tuve es intentar arrancar, me dice, no sé cómo arrancó ese coche, y me eché marcha atrás para quitarme justo del flujo grande de agua. Y dice, gracias a eso me fui, y me dice, pero el coche de delante se lo llevó el agua, es que se lo llevó. Y dice, y cogió, y el señor que estaba dentro, me dice que yo lo estaba mirando, de que el señor que estaba dentro consiguió salir y agarrarse y tal, y no ser arrastrado con su coche, pero el coche se fue. Me dice, es que ha sido súper impactante, Y claro, entonces ya en esa situación, dice, lo único que se me ocurrió era volver hacia donde estaba la carretera rota y tal, pero es que justo antes hay un pueblecito. Y se fue allí, y al llegar allí, pues como aquí siempre tienen zonas de refugio por catástrofes naturales, pues en este caso el refugio estaba en el ayuntamiento. Así que él y otros tantos, que no estaba solo en la carretera, que había otros coches, fueron pues andando, porque tuvieron que abandonar el coche. Fueron hacia el ayuntamiento, y en el ayuntamiento pues ahí les abrieron y encontraron pues hamacas para dormir, les dieron café, galletas y tal. Y pudo descansar entre comillas. Y nada, y entonces una de las señoras que estaba con él en el refugio, pues ella tenía red en su móvil y le dejó su teléfono para llamarme, para decirme, oye, que estoy bien. A lo cual después me confesó que la señora tuvo que insistir en, no, llama a tu esposa, y él, no, si yo ya le he dicho que va a estar en una zona sin cobertura, y él no sabe que yo detrás he montado casi a la Guardia Nacional buscándolo por Guadalupe. Pues te están buscando. Y dice, ¿qué dices? No sé qué. Me dice, ves que el teléfono me va mal, encima se me mojó el teléfono, me dijo que al salir del coche que el agua le llegaba por encima de la rodilla, que le costó un montón salir del coche, dejarlo, no sé qué. Y me dice, así que me va fatal todo, me dice, y aparte de que me va mal el teléfono, la batería está a punto de... O sea, todo lo que podía pasar, pues pasó, que le iba súper mal la batería, que me decía, si tengo menos de 15% o así de batería, no sé qué, se me va a morir, y solo es una señora que me ha dejado su teléfono. Bueno, pues me dijo, corre, llama a mi jefe, dile que ya estoy. Bueno, después de llamar al jefe y decirle, oye, que es que ha aparecido que está en el ayuntamiento en el ayuntamiento, que es refugio cuando hay catástrofes naturales, y que está con más gente y que no sé cuánto. Y me dijo, pues vale, no pasa nada, dile que mañana no venga a trabajar. Y yo, está bloqueado en mitad de un pueblo, entre una carretera rota y un casi dique. Yo creo que si no vienes a buscarlo en helicóptero, a trabajar no llega. Eso es lo que pensé, evidentemente, y no se lo dije al señor. Fue muy amable, la verdad, de llamarme, y después me estuvo volviendo a llamar, ¿estás bien? ¿Estás no sé cuánto? No, la verdad que se preocupó bastante cuando no tenía, y a ese señor solo me lo crucé una vez en mi vida y dije, hola, ¿qué tal estás? Muy bien, y adiós. O sea, no tenía por qué tener esas atenciones, y las tuvo. La verdad que no me sentí tan sola después de que todo el mundo se volcó para buscarlo porque estaba perdido, y yo... Se lo llevó el mar. Y es que encima que hay mar por todos lados, yo se lo llevó el mar. Conclusión, que salió bien, esto pasó ahí la noche en una litera, llegamos a casa y ya pues descansó un poco, pero nada, sin dormir ni nada. Yo creo que estamos con una adrenalina que no es ni medio normal, porque yo tampoco pude dormir a todo esto, porque estaba ahí con el estrés y con no sé cuánto y no pude dormir. Bueno, familia, hasta aquí el espléndido día de hoy y vídeo de hoy, en el que
se me desapareció el marido durante un ciclón en el Caribe. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, comentar. Y ya sé que es un tema no muy gracioso lo del ciclón y todo el desastre que hizo, pero bien está, lo que bien acaba. Yo no me puedo quejar. Y hasta la próxima, familia.